En toda guerra, no hay ganadores ni perdedores, solo sobrevivientes. Han pasado ya 20 años, pero muchos aún no despiertan de esa pesadilla que fue la guerra. Una pesadilla en esta, la cordillera del Cóndor. Su espeso bosque, sus picas, quebradas y paisajes guardan en secreto las crueles historias de un conflicto bélico que Ecuador y Perú vivieron entre enero y abril de 1995. Ambos países se acusaron de infiltración de tropas en una zona de 78 kilómetros cuadrados que nunca estuvo delimitada. Sin embargo, aquella área históricamente tenía presencia militar ecuatoriana. Todo soldado que ha vivido en carne propia, como lo hemos hecho nosotros, y hemos sentido lo terrible que es el olor y el drama de la guerra, nos convertimos en verdaderos soldados de la paz. Para nosotros, recordar es no olvidar. Es así que desde 1937 se establecieron destacamentos militares en Tiwinsa, donde vivía la familia Tiwi de nacionalidad shuar ecuatoriana. En 1979 Ecuador instaló el destacamento Coangos, mientras que Perú, recién en 1987, 8 años después, hizo presencia militar en esta zona, instalando el puesto de vigilancia 1 Soldado Pastor a orillas del río Cenepa, frente al destacamento Coangos. Señores, que ha dicho que cuando se muera le entierren para hacer chaqueta. El sargento Ivia Luis Ayui, un excombatiente, recuerda que ahí convivían soldados ecuatorianos y peruanos, sin ningún problema. Como no había que hacer, nos poníamos a jugar a veces en naipes ahí. Pasamos jugando hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se iban a su base, yo también replegaba a mi base. Y así era todos los días. En diciembre de 1994, Perú lanza una advertencia al Ecuador. Se da por la falta de demarcación, pero además por la presencia de esa patrulla dentro del territorio del Perú. El ejército peruano, a través de sus voceros, presionaba para que abandonemos las cabeceras del Cenepa con nuestras unidades, amenazando de que si no lo hacíamos iban a desalojarnos por la fuerza. Las tropas entonces, alertas, entraban a la selva. Las preocupaciones iban en aumento. Si el Perú invadía el Alto Cenepa, teníamos que defender ese espacio de nuestro país con las armas. En todos los frentes se combatió en Coangos, Base Norte, Santiago, en toda la parte de la cordillera del Cóndor. Pero prácticamente el ícono nacional fue Tiwinsa. La tensión en la frontera aumentaba, la movilización de tropas también. Yo tenía lógicamente las cartas del Instituto Geográfico Militar del Ecuador, pero no estaban actualizadas. Acudí al centro de operaciones de la Brigada 21 Cóndor y me encontré con una carta actualizada, pero era peruana. Y en esa carta peruana puse todo el dispositivo de combate del Grupo de Fuerzas Especiales 26. El advertido desalojo se da el 26 de enero de 1995, una vez que Perú instaló el destacamento Base Norte, equipado con helipuerto para abastecimientos y llegada de tropas. Aplicaron el principio de la masa, es decir, gran cantidad de soldados para atacar los destacamentos ecuatorianos. El conflicto había empezado.
ellos atacaron el Alto Cenepa, otros destacamentos no. Bombardearon Cóndor Mirador y atacaron también Teniente Ortiz ya en el sector del río Santiago y también nuestro destacamento de soldado monje y el de EXA. Toda esa fuerza nos venían atacando, pero nosotros no recibimos. Yo vi disposiciones que ninguno de mis soldados dispare mientras no veía. Apliquemos la disciplina de fuego. Dispare cuando vea y dispare en ráfaga cuando vengan en montonera. Si ve que viene uno, madre tiro a tiro. Pero para entonces, Ecuador ya se había preparado. Conscriptos fueron relevados de los destacamentos y reemplazados por combatientes comandos, preparados para semejante advertencia. Hicimos las cosas a tiempo, hicimos las cosas bien, y siempre todos los soldados estábamos dispuestos a cumplir con nuestro deber, que es lo que sucedió. Alberto Fujimori era presidente en Perú y candidato a la reelección. Gozaba de una baja popularidad. Quería ganarse la gloria de ocupar el Alto Cenepa y así ir a un plebiscito a su favor en las elecciones que debían realizarse en el Perú en abril de 1995, o sea, 4 meses después. No se preocupen que yo estoy con la moral en alto y he de llegar a casa bueno y sano. Nunca retrocedimos, siempre estamos con pie adelante y siempre firmes aquí. Están atacando. Todos los señores están atacando. No tuvimos nosotros en esos primeros días de combate y los más intensos que fueron 45 días consecutivos, la oportunidad de desmayarnos, nuestro ánimo, nuestro espíritu combativo. Yo no vi eso en mis soldados. Están ahí, la 209 si vino por la quebrada deben estar ahí. José, pero no sé, tal vez hicieron eso mal. El recuerdo de los excombatientes está fresco, a pesar de que han pasado ya 20 años. Utilizamos todo lo que nuestra imaginación nos permitía, lo que es utilizar cables para que los helicópteros puedan ser interferidos, ubicar las armas antiaéreas en el lugar correcto. Es así que nosotros logramos derribar 5 helicópteros peruanos. Era porque estábamos bien preparados y porque nunca nos confiamos. Tuve la oportunidad de, mediante el uso del misil IGLA, un misil antiaéreo, derribar un helicóptero peruano, justamente desde el sector de la Y a media ladera de la Y de la Cueva de los Tallos. Una era la realidad reportada desde fuera del campo de guerra por los medios de comunicación. Hay informaciones diversas sobre este lugar que se llama Tiwinsa, ¿no? Y otra la que el soldado vivía en las trincheras, con el olor a pólvora y a muerte, en un escenario en donde finalmente la estrategia militar no estaba sobre el dolor del hombre que vio morir a su compañero, que lo lloró. Que realizar el cementerio provisional para enterrar a nuestros compañeros. ¿Hasta cuándo le saquen sus cuerpos mortales a sus lugares de origen? Nosotros tuvimos un enfrentamiento de bala con los vecinos del Perú, en el cual perdimos a un compañero, un comando que también andaba con nosotros, de nombre Ana Luisa. Lo tuvimos que cargar toda la noche, moribundo. La estrategia militar no estuvo por encima del traumatizante dolor humano del soldado que escuchó a su compañero herido quejarse o agonizar. Tenemos un lema en el ejército que prácticamente es no dejar a nadie, cubrirnos y ayudarnos. Por eso se dice la palabra body, y esa era mi misión, o sea, no dejarlo de todas maneras al compañero que estaba herido. El momento de sacarlo fue que también accioné una mina y fue que perdí parte de mi pierna. Recuerdo claramente que fue un 4 de febrero, 2 de la tarde. Enemigos silenciosos fueron el hambre y el clima. La táctica de abastecimiento de munición y alimentos funcionaba, pero había días que no les llegaba a todos. Comíamos una vez al día, una comida diaria una vez al día, que era una ración de un atún, una natura y una galleta entre 4 personas.
Entonces eso era lo que a nosotros nos iba poco a poco aniquilando, nos tenía débiles. Fueron 6 semanas de combate. En ellas, un día marcó a todos, a civiles y militares. Es conocido como el Miércoles Negro, el día que Perú firmó el cese al fuego en Itamaraty, Brasil, y se fue contra todo principio. Estaba muy feliz, pero ese momento que se firmó la paz cuando el Perú atacó con más fuerza. El Miércoles Negro, esta unidad peruana que se exfiltra, ¿sí?, encuentra a nuestro destacamento, a un pelotón de soldados del agrupamiento Miguel Iturralde, realiza una operación especial y causa la baja de 12 de nuestros hombres. No hay un médico más, un médico. Todas las patrullas hemos salido sin un médico y sin medicina. Si le pudimos atender a los 2 que estaban allá y trayéndole, fue con la medicina peruana. Porque le matamos al médico de ellos y le robamos la medicina. Yo he ordenado que haya el puesto de socorro aquí. Fue el día en el que se registró el mayor número de bajas. La guerra informativa decía que Tiwinsa era ecuatoriana, que Perú la recuperó, que Ecuador volvió a ocuparla. La prensa fue orientada y llevada al lugar. Con GPS se establecieron las coordenadas. En este momento se está demostrando en el terreno que estamos en Tiwinsa, que Tiwinsa está en poder ecuatoriano, ha sido y siempre será del Ecuador. Como ecuatorianos nos sentimos orgullosos de haber llegado a este lugar para compartir con quienes están defendiendo aquí la integridad territorial sus mejores experiencias, que a su vez las compartimos con ustedes. Ustedes están para escuchar, para valorar y para estimular el esfuerzo de los soldados de la patria que aquí en Tiwinsa están dando una lección histórica a las futuras generaciones. Tiwinsa siempre estuvo en Ecuador. Queríamos gritar al mundo que Tiwinsa es nuestro, que estábamos ahí, y la presencia del soldado ecuatoriano y atrás o al lado del soldado ecuatoriano en toda la población. Hasta que nos ordenaron la MOMED evacuar de ahí, salir de ahí. Tiwinsa era la obsesión peruana. El presidente Fujimori viajó a la zona de combate y decía estar en ese lugar. Había una advertencia más grave para el Ecuador. Nos llegó la información, ¿no?, de que suspendan misiones de fuego porque el presidente peruano está ahí y hay la amenaza de que si le pasa algo a Fujimori bombardean Quito. Y para eso Ecuador no estaba preparado. Había entonces expectativa de una solución diplomática. En Brasil los países garantes del protocolo de Río de Janeiro buscaban una salida. Uno de esos países garantes hizo llegar su ayuda, más de 5.000 visores nocturnos y alimento. Siempre tuvimos en Chile un país amigo, ¿no?, y que nos apoyó. Chile siempre... Pero Chile era un país garante. Chile siempre... Mire, Argentina también fue un país garante, ¿no?, y vendió los fusiles. Los militares llenaban de orgullo al país. Se acuñó entonces una frase que hasta hoy no se olvida. Fue prácticamente uno de los mejores incentivos que tuvimos para poder luchar en defensa de la patria. ¡Arriba Ecuador! ¡Ecuador! 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 Primera vez que vemos una unidad tan férrea, tan sólida. Los eternos enemigos políticos se juntaron en Carondelet para apoyar al presidente Durán Ballén. La intervención aérea ecuatoriana era exitosa. Que derribó 3 aviones peruanos en el campo de batalla, en el Alto Cenepa, y uno se fue averiado. En total el Perú perdió 7 helicópteros. Yo estimo que las bajas peruanas tienen que haber estado alrededor de las 200 bajas. Ecuatorianas no superaron las 35. Eso demuestra que hicimos las cosas bien. Este claro en medio de la selva era Tiwinsa, donde se sembró el heroísmo de los soldados que no dieron un paso atrás como lo pidió el país. Se acuñó entonces una frase que hasta hoy no se olvida. ¡Ni un paso atrás! Fue prácticamente uno de los mejores incentivos que tuvimos para poder luchar en defensa de la patria. ¡Arriba Ecuador!
primera vez que vemos una unidad tan férrea, tan sólida. Los eternos enemigos políticos se juntaron en Carondelet para apoyar al presidente Durán Ballén. La intervención aérea ecuatoriana era exitosa. Que derribó 3 aviones peruanos en el campo de batalla, en el Alto Cenepa, y uno se fue averiado. En total el Perú perdió 7 helicópteros. Yo estimo que las bajas peruanas tienen que haber estado alrededor de las 200 bajas. Ecuatorianas no superaron las 35. Eso demuestra que hicimos las cosas bien. Este claro en medio de la selva era Tiwinsa, donde se sembró el heroísmo de los soldados que no dieron un paso atrás como lo pidió el país. Y esta fue la última ceremonia de retirada de nuestras tropas. Dolorosa, emotiva, pues aquí imperó la dignidad y la sangre, el sentimiento de pesar y esperanza. Tiwinsa estuvo el corazón del pueblo ecuatoriano. No estuvieron solamente los soldados. Empezaba entonces la negociación y la lucha por la paz en el campo diplomático, defendiendo la tesis de que el Alto Cenepa es Ecuador. Pero esa lucha por la paz no se adornó con laureles de la victoria, porque 3 años más tarde decidieron que Tiwinsa era de propiedad de Ecuador, pero con soberanía peruana. ¿Para qué sirvió la guerra pues entonces, si no íbamos a mantener nuestro territorio? En ese caso debían haber negociado sin perder gentes. Eso es lo que a mí me lleva dentro de mí. Lo que es la injusticia, no sé qué es lo que pasó. ¿Quién debería ver eso? Se ganó 1 kilómetro cuadrado en la zona de combate, pero se ganó también la paz y promesas de desarrollo binacional. Empezaba entonces otra historia. Hoy desde la nostalgia evoco aquellos tiempos, nuestros días felices, hilando sueños. La noche acompaña mi dolor en medio del desvelo. Esta tranquilidad es la que hace 20 años no había aquí, en Gualaquiza. Este cantón fronterizo hace 2 décadas fue un lugar estratégico de concentración de tropas. Para entonces, varios de sus jóvenes habitantes se enlistaron para ir a defender el territorio. Hoy ellos son taxistas, comerciantes, empleados públicos, profesionales. Iván Lituma, por ejemplo, como reservista, entró a la línea de fuego. No ha recibido reconocimientos del Estado, pero para él, una carta que le llegó con la ración a Tiwinsa de una niña es el certificado de que estuvo ahí. Generalmente dan niños que estaban en la escuela y tenían ese civismo y ese patriotismo de incentivar a los soldados que estaban adentro de la frontera. Si le permite, le voy a leer una cartita que me llegó. Es desde la ciudad de Quito. Soldado valeroso, que con tu vida defiendes la patria. Soldado que estás en la frontera, yo, a través de mis sentimientos, te doy un abrazo de calor y un rayo de sol. También quisiera conocerte, aunque sea solo para estrecharte la mano. Te deseo muy buena suerte. Y creo que esa carta nos llegaba a todos de diferentes lugares, y creo que también nos dio buena suerte que salimos con vida. La carta me mandan el nombre es Alejandra Carvajal, Escuela Guayaquil de Quito, grado 4 A. Yo soy Alejandra Carvajal y ahora tengo 28 años. Los sentimientos que tengo son muy, no sé, de mucha emoción, porque nunca pensé que algo que yo escribí de niña iba a causar un sentimiento tan profundo en la persona a la que iba dedicada. Y lo único que quería es que el soldado que reciba la carta sintiera que había alguien que sentía el mismo miedo que él, pero que sepa que había un Dios y un sol que le iba a llegar con eso de la esperanza, más que nada, y que iba a estar bien. Hace tiempo, niña, sé que ahora está una señorita. Gracias por ese tiempo. A mí me fue de mucha ayuda, porque supe y estaba convencida de que estaban haciendo un buen trabajo. Algunas historias inconclusas que se van cerrando.
pero hay daños indelebles suspendidos en el recuerdo. Julio César Chalá Arce camina por las calles de Santo Domingo de los Áchilas junto a su hija de 20 años. Él hoy es un abogado, pero antes fue un soldado. Yo estuve entre los 10 primeros que llegamos al destacamento Cuangos. Habían ocupado nuestras picas los soldados peruanos, en el cual nos realizaron una emboscada, situaciones que no pude salir de esa emboscada. Fue lanzado una granada de mano, en el cual producto de eso me quedé ciego y después de esa situación fui tomado prisionero. Sí, estas son las imágenes que la prensa peruana mostró al mundo con un interrogatorio mediático para demostrar el supuesto buen trato. Usted es reservista. Sí. ¿Usted quisiera que acabe ya la guerra y volver a su casa? Así es. ¿Quiere dar un mensaje a su familia? Esto se va a ver en el satélite por televisión. ¿Quiere usted dar un mensaje a su mujer? Que tiene esperanza y que pronto regrese a casa. Pero ese trato cambió después de que se apagaron las cámaras. El ejército peruano quería información. Torturas con electricidad, agujas metiéndole por las uñas. Entonces todas esas torturas yo les tuve que soportar. Lo que ellos querían saber era la posición de nuestras tropas, el número de soldados que estaba en cada ubicación, pero desde el primer momento en que fui tomado prisionero, lo único que dije que era un sargento de reserva. Pasó un mes en poder de los peruanos metido en un hospital en Lima, hasta que llegó el momento de canje de rehenes. Julio César pudo volver a casa para contar a sus hijos y al país esta historia de guerra. El sargento Chalá y el cabo Mayanchi son intercambiados por 7 prisioneros peruanos. Hoy puedo ver solamente con uno. Dicen que no es necesario tener 2 ojos para observar lo mismo. Pero hay otros testimonios como el de esta madre que solo recibió una condecoración a cambio de su hijo, el soldado Milton Patiño. Creo que una madre siempre sufre por el hijo. No se puede olvidar. Nosotros le decíamos que no se fuera, pero él se quiso ir. Se fue. Sobre su muerte hay la duda de que posiblemente en una confusión de patrullas ecuatorianas que se encontraron en la selva, recibió disparos de su propio ejército. Yo creo que es muy importante que la familia, que nosotros sepamos, ¿no? De qué manera él falleció. Luego de tantas décadas de tratar de ganarnos mutuamente las guerras, hoy juntos los 2 países estamos ganando la paz. La paz fue vinculante. Los países garantes al final lo que hicieron en 1998 fue consumar el protocolo de Río de Janeiro, con el que el Ecuador perdió 278.000 kilómetros cuadrados. Lo recuerda el canciller que estampó su firma. El Ecuador lo que hizo fue reconocer las pérdidas que se habían producido por la incuria de los gobiernos anteriores hasta ese momento. Yo le puedo asegurar que nunca el Ecuador llegó a tener más 1 centímetro cuadrado, más de lo que el último arreglo de paz determina como territorio nacional. Y así se cerraron 180 años de problemas limítrofes con Perú.
aunque es necesario que el país sepa que en agosto de 1998, cuando Yamil Maguad asumía la presidencia, 2 meses antes de la firma de la paz, el canciller peruano y el jefe militar motivaban un nuevo enfrentamiento. El presidente Fujimori terminó destituyéndolos. Un enfrentamiento militar que había podido ser inclusive una especie de guerra total, porque no se iba a limitar al sector del oriente, ya que las fuerzas peruanas estaban colocadas de tal manera que amenazaban otros sectores importantes del territorio ecuatoriano. Por ejemplo, ¿qué sectores, doctor? Había submarinos peruanos en la costa del Pacífico. El general jefe del Comando Conjunto del Perú había anunciado una acción militar por la provincia del Oro y la provincia de Loja. Del interior del Perú, por los afluentes de los ríos Santiago, Cenepa y Yaupi, salen los comerciantes. Van a Ecuador. Son la prueba fehaciente de que hay intercambio comercial. Uno de los puntos importantes del acuerdo de paz entre Ecuador y Perú fue la actividad comercial entre los dos países, su reestablecimiento. Y eso precisamente es lo que se ve aquí en este sector conocido como Minas. Los ciudadanos peruanos traen desde el otro lado del río Santiago frutos como el banano y algunos otros productos. En cambio, del Ecuador se llevan ropa, se llevan gasolina, claro que es limitada por parte de los militares que ejecutan el control. Es una pequeña feria, pero a gran escala, Perú y Ecuador tienen un intercambio comercial que supera los $500 millones anuales. En este cantón, conocido antes como Santiago, hoy denominado Tiguinza, conviven ecuatorianos y peruanos. La guerra es un mal recuerdo, hoy piensan en el futuro. $3.000 millones se debían invertir en el desarrollo binacional, que como se ve, avanza lento. Ecuador cumple con el plan vial que busca unir a los dos países. El asfalto cubrió esas vías por donde transitó la artillería en tiempos de conflicto. Hoy Patuca es un pueblo tranquilo, lleno de historia, también de necesidades insatisfechas. Al igual que Gualaquiza, donde su alcalde afirma que los recursos llegan, pero muy poco. Gualaquiza fue la fortaleza del ejército, ¿no es cierto? Pero para Gualaquiza el Estado no retribuyó en mayor cosa realmente, no retribuyó, hubo muchos recursos realmente que, imagínense que el plan binacional, ¿en dónde tiene su sede? Tiene Machala, tiene Loja, y no estuve en ninguno de los cantones que precisamente estuvimos junto al conflicto. Integración en materia de salud, interconexión eléctrica, programas de inclusión social, están en marcha, pero aún falta. El desminado es una tarea pendiente que se espera culmine en el 2017. Es una tarea conjunta que se lleva adelante. ¿Y qué decir del simbólico kilómetro cuadrado de Tiguinza? Hoy es un mero símbolo. Ese territorio se confunde entre la espesa selva. Allí no hay la vía de acceso de 5 carriles que debía ser habilitada 30 meses después de la firma de la paz como se prometió. Es la evolución de una tragedia que dejó marcadas a muchas personas y familias que hicieron un sacrificio para llegar a esto, al desafío permanente de la paz.